Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden sus sentidos, las redes sociales, que son para que envíen todas esas interrogantes de sus hogares. Y discutamos con la doctora Ana María Díaz, que es anestesiólogo, un nuevo valor, un verdadero médico que está en nuestro programa. Habíamos quedado con ella sobre los distintos tipos de anestésicos. Y nos preguntábamos cuándo debe comer el paciente después que se le ha colocado una anestesia. Normalmente, ¿depende del anestesiólogo? No, normalmente eso lo determina el cirujano. El que opera más o menos determina, sobre todo, por lo menos si son cirugías de cirugía general, que involucren todo el aparato gastrointestinal, se suele retrasar la ingesta porque debido a la movilización durante la cirugía, pues suelen estar más propensos a las náuseas y los vómitos. Pero por nosotros, después de las 6 horas, podrían ingerir alimentos porque ya a las 6 horas han metabolizado todos los anestésicos. Pero y generalmente debe ser dieta ligera. empezar líquida. con dietas líquidas, sí. Dietas muy suaves, pues, que a veces quieren llevarle una comida potente para que se levante de la mesa uno a correr. No, es poco a poco y comenzar con dietas líquidas, pero la decisión la tiene el cirujano como tal. Generalmente es el que interviene quirúrgico que da la orden. Exactamente, porque es quien sí va a seguir manejando al paciente. Y con respecto a qué cuidados posoperatorios les dices tú a un paciente que tuvo una anestesia difícil, más que todo una intervención difícil, ¿verdad? Que cuando el paciente van y lo valoran postoperatorio, que tú quieres ver cómo amaneció, porque fue una cirugía muy larga, ¿qué medidas debe tener uno después de haber recibido una anestesia o queda uno tranquilo y hace su vida normal? Por parte de anestesiología normalmente no quedan cuidados, a excepción de que nosotros hayamos colocado un catéter peridural para manejo del dolor, que esos catéteres solamente los podemos manipular nosotros los anestesiólogos, entonces siempre se les dice que tengan cuidado cuando se acuesten, porque eso va fijado a la espalda, que tengan cuidado, que no se arrastren en el colchón y que traten de moverse lo menos posible, porque eso está totalmente pegado a la espalda. Pero de resto, por parte de nosotros, pues ya el cuidado queda es de cirugía. Del paciente exacto, quirúrgico. nuestro cuidado que termina en el momento que el paciente sale de la puerta del quirófano. De ahí en adelante el cuidado queda netamente del quirúrgico, del equipo que lo haya operado. Y aquel momento que se vivía hace muchos años, en mis años de pasante, se escuchaba, no, lo pasaron de anestesia, decía el familiar frustrado afuera y decía mil cosas y los anestesiólogos del momento vivían épocas difíciles, porque inclusive el anestesiólogo es el que más recibe problemas médico-legales, inclusive en nuestro país, que desde el punto de vista médico hay mucha protección, ¿no? También en otros países son de mucho cuidado. ¿Qué diferencia hay entre los anestésicos del pasado y los anestésicos de ahora? Que me supongo yo que con los anteriores, por la misma biodisponibilidad del fármaco, que eran muy fuertes, pues ya no se usan. Pues más que cambios Eso, en los el medicamentos. alotano o cosas así, que eso yo el éter. El alotano y el éter, como el cloroformo, todos han salido de uso, pero ya tienen mucho tiempo. Y más que cambio en los medicamentos, era el desconocimiento de todos los efectos y las maneras de usarlo. Actualmente ya se conoce mejor y muy bien cómo funciona cada anestésico que utilizamos dependiendo de cada momento de cuestiones que vamos a utilizar, pues ya se conoce actualmente. Y lo de pasarse a anestesia, pues no existe, porque cada medicamento que nosotros vayamos a colocar, todo tiene una manera de revertirlo. Todo. ¿Qué anestésicos contamos ahorita que son muy modernos? Los más comunes está el fentanilo, que es un opioide, que sirve como un analgésico. El propofol, que es el hipnótico de elección desde hace muchísimos años. Los relajantes neuromusculares, que no son el común que utiliza la gente como sería el tiocolchicócido, sino que para nosotros son totalmente endovenosos, son los más comunes. Y que es la que usted nombraba ahora, la anestesia disociativa, que se utiliza con la ketamina.
Y estos medicamentos pues son muchísimo más seguros porque ya pues uno tiene gran confianza con el grupo de anestesiólogos que más tenemos. investigados. O sea, tiene plena confianza. Y tienen muchos más estudios que demuestran sus usos, sus efectos. Ya todo está más estudiado. Y los que no se usan son esos que nombraste, que ya no forman parte de ninguna mesa de anestesiología del país ni del mundo. Porque se han cambiado las maneras de aplicarlas. Entonces, por ejemplo, en relación al éter, era una máscara con un paño que se colocaba el éter por gotas y eso se evaporaba y eso es lo que inducía la anestesia. Actualmente ya es unos tanquecitos que se denominan vaporizadores y eso se conecta a la máquina de anestesia. Entonces ya no hay manera de colocar el éter en eso, entonces por lo cual ha salido y han metido unos nuevos que en este caso sería el isoflurano o el sevoflurano. Y con respecto a los pacientes que consumen algún estupefaciente, que llegan narcotizados, que cada día es más frecuente porque nosotros, yo lo he tenido en la emergencia del Seguro Social con cierta narcolepsia allí y que a veces por el mismo consumo de esas sustancias producen isquemias intestinales y tienen que ir a pabellón. ¿Eso produce algún problema al momento de la anestesia? Inclusive por la forma del paciente y el aspecto del paciente, puedes intuir el caso, inclusive aquellas enfermedades inmunocontagiosas como el SIDA, e inclusive ahorita la gente decía, perdimos muchísimos anestesiólogos en la pandemia del COVID, perdimos demasiado. Y claro, y cuando tenías que intervenir, decían, ¿por qué mueren los ginecólogos y los anestesiólogos? Fueron los que primero pusieron su vida a la orden de nuestro Señor Dios, porque no sabían en el momento cómo era muy bien la transmisión y tenían que seguir operando. Exacto. Y no tenían a veces la debida protección. Y uno mismo decía, bueno, ¿por qué está muriendo el ginecólogo o el anestesiólogo? Porque inhalaban todos esos vapores, esos mismos, cuando entubas y te tragas todo aquello, sí, inclusive de enfermedades de neumonía, de enfermedades de cualquier tipo. ¿Qué cuidados tienes tú hoy en día para eso? En el caso de pacientes que consuman, suele ser dificultoso dar la anestesia por el hecho de que dosis comunes no les hacen efecto porque pues, el cuerpo está acostumbrado a eso. Entonces, suele costar que tomen la anestesia, o sea, que ponerlos en un plano anestésico suele ser dificultoso. Y en el COVID, pues sí, los anestesiólogos sobre todo porque somos los primordiales en el manejo de la vía aérea. Es el que más está entrenado en el manejo de la vía aérea y pues muchas veces, incluso cuidados intensivos o cuidados intermedios, solicitan tu ayuda cuando hay que intubar a un paciente porque nosotros somos los especialistas en esa área. Y bueno, sí, no conocíamos cómo era la parte del COVID, cómo era que se propagaba y éramos los primeritos que estábamos de frente intubando un paciente. Actualmente, pues, yo particularmente cuando intubo un paciente utilizo careta y obviamente el tapaboca, que siempre es obligatorio en un quirófano. Lo era mucho antes del COVID y lo seguirá haciendo. Y eso que son las áreas más protegidas. Entonces, para nosotros, pues normalmente el uso de la careta, de los guantes, suele ser lo más que nos ayudó sobre todo. Hubo muchos, cuando estaba el COVID en su mayor apogeo, hubo diferentes aparatos para tratar de contener sobre todo cuando el paciente tose y está dormido, pero actualmente nos manejamos con máscaras y tapabocas, con guantes. Y la anestesia local, generalmente yo conozco mucha anestesia local porque siempre tengo que estar en intervenciones de cirugías menores, reconstrucción de pie diabético. El día a día es colocar anestesia local para todos los médicos, en la emergencia, los internos, residentes, suturos. ¿Qué peligros tiene la anestesia local? Eso que una que dice el 1% y el otro al 2%, ahí al 2%, porque en el hospital uno agarra lo que haya. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener con la anestesia local? Porque a veces nos pasamos, ponemos 20 cc, 10 cc, no tengo dolor, igual voy una a colocarle. El porcentaje te refiere qué cantidad de miligramos va a tener el frasco. Una cantidad, pues en el momento en que el paciente deje de sentir anestesia, que puede variar de pacientes porque no todos poseemos el mismo umbral del dolor,
Ahí, a lo que ya el paciente no siente dolor, no va a valer que pongas más anestesia luego de eso, porque los receptores que van a estar ahí ya van a estar ocupados, entonces tampoco va a valer la pena que le vuelvas a colocar si ya el paciente no siente. Por lo cual la anestesia local se deja para procedimientos ambulatorios, es decir, que sean procedimientos cortos, que traten de no durar más de media hora, que es lo que normalmente puede durar la anestesia local. Y siempre tener cuidado de que no vayas a hacer una inyección inadvertida en un vaso, por lo que siempre hay que aspirar antes de colocarlo. ¿Y qué haces en tu vida diaria? ¿Cómo te hiciste anestesiólogo? ¿Qué haces en tu vida diaria? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te distraes? Cuando estaba en tercer año, en Luz, estábamos viendo semiología médica. Y una de nuestras doctoras nos invitó a que entráramos al quirófano para que conociéramos, ya que era la primera vez en el hospital. Y estaban haciendo una cirugía, vi que me llamó la atención que todo el mundo estaba normalmente alrededor de los pies del paciente y solo una persona en la cabeza. Y a mí me llamó la atención por qué esa persona estaba en la cabeza. Me acerqué hacia ella y pues de ahí me quedé. Bueno, y siempre son las áreas que están mejor dotadas y es el mejor ambiente. Y es sumamente importante porque tuvimos una época de crisis que no había anestesiólogos y a eso lo hemos ido remontando poco a poco. Actualmente sí, hay más gente estudiando anestesiología debido a que pues ya han perdido el miedo, ya que no es una especialidad desconocida, ya está más estudiada todo lo que hacemos. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te diviertes? Ir al cine. Sí, bueno, a mí también, lo que me fascina es ver películas, series, todo eso. Cuando tengo tiempo libre, que no estoy de guardia en ningún lado, aprovecho. Si puedo ir al cine, voy, si no, veo alguna película en casa. ¿Y eres acá trujillana? ¿Eres acá No, soy caraqueña igual que toda mi familia, pero tengo muchísimos años viviendo aquí. Una suerte para nosotros. Entonces soy más trujillana que cualquier cosa. ¿Qué sugerencia le darías a la gente cuando va a intervenirse quirúrgicamente en una institución pública o privada? Te digo, bueno, en la privada, una vez que estaba interviniendo mi papá, que en paz descanse, el anestesiólogo me dio un libro así para firmar en el instituto médico que era así de grueso, ¿verdad? Que ni los cheques que había que firmar para pagar las cosas eran tan grandes como un libro así de gordo. Y en los hospitales no firma nada. Actualmente, de casualidad pasa a veces una hojita, mire, una hojita, pero aquello era largo. No, actualmente, entonces en las clínicas todavía se hace eso. Una hoja del consentimiento informado del acto anestésico. Ajá. Lo que yo más recomiendo siempre es la preanestesia, porque hay veces que el paciente no sabe que algo que tenga pueda influir en el acto anestésico. O algo que oculte. También, porque no suelen hablar. Sobre lo que usted más ve, que el paciente que toma antihipertensivos, no pero dice que no es hipertenso. No, yo no soy hipertenso y toma 3 tabletas. Exacto, entonces a lo que le preguntas qué toma, que te dicen todos los nombres, entonces sería lo más recomendable. Y sí, al momento de que tú estás haciendo la preanestesia, se hace la explicación del acto anestésico que se le va a realizar al paciente. Mira, usted lo van a operar de esto, para que lo puedan operar de esto, y que a colocarle esta anestesia que consiste en esto, en esto, en esto y esto. Si no te entiende, explicarle de otra manera. Si entendió, que firme de que él acepta que ese procedimiento sea realizado en él. Porque lo principal para nosotros no poder dar una anestesia es que el paciente diga que no la quiere. Y es un mito, una realidad, que cuando el paciente va a pabellón de cierta edad, vamos a decir de 65, 70 años, empieza después a tener problemas de memoria, o ya daba indicios de que tenía principios de Alzheimer o un trastorno cognitivo, y luego que sale de pabellón, lo intervienen de la próstata, de los senos o una histerectomía, entonces el paciente llega pero perdido en el espacio. Empieza a perder, se acelera el proceso de Alzheimer o trastorno cognitivo. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Es un mito o es una realidad? Pues no hay nada estudiado que diga que un paciente por entrar a quirófano acelere el proceso del Alzheimer. Sí está estudiado, sobre todo es en neonatos, el uso de, por lo menos neonatos que nacen con atresias esofágicas, duodenal, que tienen que ser intervenidos muchas veces, puede ingerir en un daño en la formación de neuronas, pero tiene que ser que reciban
más de 3 horas de quirófanos en 4, 5, 6, 7 o 8 cirugías diferentes. Que tienen que recibirlas. Porque Que muchas veces, entonces ahí es que cuando en Valera uno además salen muchas. Sí, claro, ¿verdad? entonces ahí es cuando uno piensa en pues variarles las cuestiones anestésicas a los recién nacidos. Pero en personas adultas no está descrito que porque entren anestesia haya aceleramiento del Alzheimer. ¿Qué recomendación final le darías? ¿Dónde estás? ¿Qué recomendación final le darías al pueblo trujillano, a todas estas personas que yo tengo plena confianza en los anestesiólogos de nuestro estado? Son excelentes. ¿Qué recomendación le darías a la población trujillana para ir a la anestesia? ¿Qué sugerencia le das? Que pregunten cualquier duda que tengan. Porque el entrar con dudas al quirófano les genera ansiedad, entonces se ponen más nerviosos, pueden subir la tensión arterial, cosas por las cuales después no los puedan operar. Entonces, si tiene alguna duda sobre lo que le van a hacer, que pregunte. Siempre que pregunte, que no, la preanestesia está hecha para eso, para que haya más tranquilidad en el paciente y para nosotros conocer el paciente que vamos a dar. Sí, porque hay ese susto de la hipertensión arterial cuando vas a pabellón. No, yo no soy hipertenso, y cuando está ya tiene 180, 200. Eso pasa mucho, o sea, entonces siempre el que conozcas a tu anestesiólogo y puedas interactuar con él, eso da mucho confort al paciente. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde te encuentras? Trabajo en el No le digo hospital. dónde vive, porque si no va a llegar a todos los miradores allá. Trabajo en el hospital de José Gregorio Hernández aquí en Trujillo, trabajo también en el Seguro de Trujillo y trabajo en Valera, sobre todo en la clínica UGA y en la San Antonio y en la José Gregorio. Bueno, mira, hemos tenido hoy, te damos muchísimas gracias por haber acudido hoy a tu programa, Tu Salud al Día, en donde vimos lo interesante que es tener un nuevo profesional, un verdadero especialista bien formado, donde pudimos llevarle todas esas dudas sobre la anestesia y quitarle todos esos mitos que, como ustedes vieron, no son reales. Y recuerden que estuvimos hoy con la doctora Ana María Díaz, quien es anestesióloga de nuestra ciudad, llevándole en Tu Salud al Día el conocimiento al alcance de todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta esta entrega de su programa.